Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento, soy Urpi Raras, yo soy estudiante de sexto año de medicina de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Eh, También soy asistente del área de educación médica de GIOT. Aparte de eso, soy coordinadora del área de histología de la Sociedad de Histología Cayetana Heredia. También soy ex mentora y ex tutora SEC, que es la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y bueno, el día de hoy, aprovechando este entretiempo de los dos partidos, vamos a hablar un poco acerca de fractura de húmero proximal, ¿ok? Básicamente vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poco acerca de cómo es que biomecánicamente se comporta el húmero, principalmente eso, la clínica, vamos a ver algunas imágenes, voy a hablar principalmente de la radiografía, que es básicamente la imagen que más utilizamos en emergencia, algún tipo de clasificación para poder orientarnos un poquito quizás al manejo, cuándo es que nosotros damos indicación quirúrgica, cuándo es que no, y cómo sería un poco de la cirugía y el cuidado post, eh, bueno, post procedimiento, ¿no? Me gustaría que me confirmen si es que se me escucha bien con todo el audio antes de empezar a dictar la clase. No sé si se me escucha un poco bajo o si se me ve completamente la diapositiva y la presentación. Una reacción estaría genial. Perfecto, chicos. Muy bien, me gusta. Los veo muy activos. Excelente. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas fracturas. Básicamente existen dos tipos de, digamos, lesiones, ¿no? Las de baja energía, que es generalmente en población adulta mayor, es la que más generalmente vemos en emergencia. La mayoría de este tipo de fracturas, por ser de baja energía, son no desplazadas y si lo son, son mínimamente. Mínimamente implican menos de 5 milímetros y suelen requerir un manejo conservador, ¿ok? Del 10 al 20% puede que requieran un manejo quirúrgico y ojo que es la tercera fractura más común del cuerpo. A ver, pregunta de NAM, no sé si saben cuál es el hueso que más se fractura. El primer hueso. ¿Alguien? Bueno, pueden participar, pueden levantar la manito si desean, o pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Es la tibia, ¿ok? La tibia es el hueso que más se fractura. Y bueno, principalmente las características de este tipo de fracturas es de que, bueno, tenemos la osteoporosis, es un desafío inmenso porque, como les comento, la mayoría de fracturas son en población adulta y como sabemos, uno de los factores que predomina principalmente en mujeres es la menopausia, ¿no? Ustedes ya saben cuál es el momento por el cual atravesamos todas las mujeres y que, bueno, por un efecto hormonal, por un déficit hormonal propio de la edad, se disminuye la capacidad de formar hueso, en pocas palabras, ¿no? Y eso te genera un impacto en la osteoporosis y es por eso de que es un poco difícil, porque no es un hueso sano, no hay una buena calidad de recuperación y hay que tener mucho cuidado en las cirugías, ¿ok? En los adultos mayores, el manejo conservador demuestra una alta tasa de consolidación y un buen resultado funcional. Voy a explicar un poco de los manejos más adelante, no se preocupen, pero eso es como que a grandes rasgos lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, con respecto al húmero, que es nuestro hueso protagonista el día de hoy, ¿no? Tenemos principalmente la posición anatómica. Porque no entiendo qué es la posición anatómica, ¿no? Básicamente es cómo nuestro hueso se ubica en tiempo-espacio en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos dos vistas, ¿no? Tenemos la anterior-posterior y tenemos la lateral, ¿no? En la antero-posterior vemos de que hay una retroversión humeral, quiere decir de que el húmero tiende a ir hacia atrás, ¿no? Con una angulación de 25 grados, ¿correcto? Eso es importante. Y también tenemos el ángulo cérvico-diaficiario, que básicamente es el ángulo que tiene la cabeza perdón, del húmero con respecto a la diáfisis, ¿no? Y este es un ángulo de aproximadamente 135 grados. Ahora, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque nos puede determinar hacia dónde puede ir la incidencia de la fractura y probablemente eh, nos sirve también para poder restaurar el hueso a como era antes, ¿no? Nosotros sabemos de que como un principio básico,
para poder resolver cualquier tipo de fractura, lo que buscamos siempre es reducir, o sea, llevar los fragmentos de la fractura a su posición anatómica. Y si no sabemos cómo está ubicado anatómicamente el hueso, ¿cómo vamos a restaurarlo bien? Entonces, por eso es muy importante. ¿Ok? Este es básicamente el eje mecánico, que es el eje, digamos, de carga que nosotros tenemos en el cuerpo, y este es el eje anatómico, ¿no? Como se dan cuenta, hay una deficiencia, o bueno, hay un cierto ángulo de diferencia entre estos dos. A nivel de húmero no es tan importante, pero a nivel de miembro inferior sí es un poco por el tema de la carga que nosotros tenemos, ¿no? Dato curioso. Ahora, con respecto a la anatomía, esto va a ser protagonista el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos va a determinar cómo es que vamos a proceder con cualquier cirugía. ¿Ok? Tenemos principales protagonistas. Tenemos a la cabeza del húmero, que es esta de aquí, la de morado. Tenemos a la tuberosidad mayor o troquíter, a la tuberosidad menor o troquín. Tenemos al cuello anatómico, que es este de aquí, y al cuello quirúrgico, que es este. ¿Ok? Y tenemos también a la diáfisis humeral, ¿no? Esto es muy importante porque eso va a depender la clasificación, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Y por último tenemos a los músculos del manguito rotador, que bueno, ustedes me imagino que ya deben saber, pero como un recordaris tenemos al supra, al infraespinoso, tenemos también al supraescapular y también tenemos a los redondos, ¿verdad? Al redondo menor. ¿Ok? Tenemos también desde la vista anterior, desde la vista posterior, y esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a determinar la rotación del hombro. Y esto también nos implica que tenemos que tener mucho cuidado en las cirugías. ¿Ok? Ahora, con respecto a la parte vascular, esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que tener cuidado si es que durante el mecanismo de lesión puede generar necrosis y colapso de la cabeza. ¿Ok? Recordemos de que los puntos débiles, por decirlo así, de los huesos que tenemos son el húmero, tenemos el cuello del húmero, tenemos el cuello del fémur, tenemos al astrágalo y tenemos al escafoides. No por la circulación que llevan principalmente, son como que los puntos donde podrían haber necrosis. Entonces, uno de ellos es la cabeza y el cuello del húmero. Entonces, para eso hay que tomar en cuenta quién irriga al húmero, ¿no? Entonces, tenemos a la arteria axilar, que es la principal, la protagonista, que se va a bifurcar en dos ramas, en la anterior y la posterior. Ahora, ustedes dirán, Urpi, ¿cuál es la más importante? La anterior, ¿no? Pareciera, porque miren, está irrigando todo lo que es el cuello, los troquíteres, que son zonas que he mencionado que son importantes, ¿no? Incluso también ven un poco que irriga diáfisis, ¿no? Pero si se dan cuenta, nuestro cuello, que es el principal protagonista de nuestra historia, que es la que nos va a llevar a la necrosis, es la circunfleja posterior con una irrigación del 64%. De hecho, esto ha sido recientemente demostrado, ha sido con un estudio del 2010, si mal no recuerdo, con Hertel y colaboradores, en el cual demostraron esto y es por eso que hago hincapié. No es el anterior, es el posterior. ¿Listo? Siguiente. Entonces, hablando un poquito de la biomecánica de las fracturas de húmero proximal. Como le comenté a ustedes, chicos, la anatomía normal es importante. Estas son las cuatro partes principales: los troquíteres, troquín, troquíter, cabeza humeral y la diáfisis. Ok, ahora, ¿por qué van a ocurrir básicamente las fuerzas, ¿no?, que puedan desplazar estos fragmentos? Básicamente porque después del mecanismo de la fractura, los músculos que he mencionado van a tirar a cada lado los partes de los fragmentos, ¿no? Entonces, ¿quiénes insertan en el troquíter menor? El supraescapular, y es el único. El resto en el mayor. Entonces no se complica. ¿Ok? El supraescapular, que es el más fácil porque es el único que se inserta en el troquín, por efecto de tensión, lo jala hacia adentro, que es medial, y hacia adelante, que es anterior. ¿Ok? Por eso es de que el fragmento se desliza para ese lado. Ahora, la tuberosidad mayor, ¿por qué se desliza hacia arriba y hacia atrás? Por el efecto de estos tres músculos de acá. Entonces, normalmente, ¿quién tiende a irse más? El troquíter. ¿Ok? Y la diáfisis humeral es importante, ¿por qué? Porque aquí se inserta el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. Y es por eso de que la cabeza tiende a irse hacia adelante, hacia medial, ¿no? Se tiende a ir hacia esta zona. ¿Correcto? Entonces, ojo,
Por eso es importante de que la posición de los fragmentos no depende solo del golpe, sino de las fuerzas que implican después del, digamos, momento fractura, ¿no? Del momento post fractura. Ahora, ¿y por qué es importante? Porque hago demasiado hincapié en esto. ¿Por qué? Porque los fragmentos, como mencioné, se van a ir a distintos lados y el hombro básicamente va a perder su equilibrio. Entonces es por eso de que si es que llegan a desplazarse demasiado, puede requerir cirugía y es importante diagnosticarlo en la radiografía. ¿Ok? Hablando acerca de los mecanismos de lesión, tenemos literalmente cuatro mecanismos principales. De los adultos mayores, que es lo más común que vemos, caída de baja energía. Más frecuentemente es en los ancianos, literalmente caen básicamente de pie y con la mano extendida, ¿no? Y caen de costado. Entonces, todo el peso impacta en el hombro. Entonces, por el hecho de que tienen osteoporosis de base, o sea, no es un hueso sano per se, tienden a fracturarse. Ahora, tenemos también el de alta energía, que es en jóvenes, generalmente es accidentes en moto, caídas de altura, deporte de contacto como el fútbol. Entonces, puede ser de que por esa fuerza de alto impacto se produzcan fracturas que tiendan al desplazamiento, tiendan a la conminución o tiendan incluso a la luxación, que es incluso mucho más grave, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, acá vemos uno, dos, tres fragmentos, tres, cuatro fragmentos. Urbi, ¿qué es esto? Tranquilos, lo vamos a ver más adelante. Y por último, pero no menos importante, tomemos en cuenta de que también puede haber una contracción muscular violenta, que es, generalmente son personas con electrocuciones o convulsiones. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque tienden a irse a una luxación posterior, que es algo que normalmente no se ve y pasa desapercibido, por ejemplo, el signo de la bombilla, y puede lesionar incluso las tuberosidades, ¿no? Entonces, por eso es importante tomarlo en cuenta siempre cuando escuchemos a una persona que ha sido afectada por convulsión o ha sido electrocutado, ¿no? No hay que dejarlo pasar detrás. Y bueno, ligeramente un impacto directo sobre el hombro puede generar incluso también una fractura, que no es un patrón que vemos tan común en emergencia, ¿no? Eh, la fractura que más se presenta son la de tres fragmentos. No se preocupen, ahorita les voy a explicar mucho mejor qué es eso. Pero como les comenté, incluso la transmisión de la fuerza por caer de la mano extendida se transmite tanto por el radio, el cúbito pasa por el codo, llega hasta el húmero y como del húmero ya no existe otra articulación, se queda ahí y todo el impacto lo recibe el húmero, ¿no? Entonces, uno de los factores de riesgo más importantes, osteoporosis, edad avanzada, problemas con el equilibrio de la visión porque tiendes a caerte, obviamente, y uso de medicamentos que aumenten el riesgo tanto del hueso débil como de las caídas, como por ejemplo corticoides, ¿no? Entre otros, por supuesto. Y bueno, como les mencioné, el patrón de la fractura definitivamente va a depender de la energía de trauma, no va a ser lo mismo una fractura de alta energía de la de baja, como les expliqué, que tiendan al desplazamiento. Entonces, eso es lo principal que ustedes se tienen que llevar al momento de hacer la consulta con algún tipo de paciente, ¿no? ¿Cómo es que ocurrió la lesión? ¿Fue de alto impacto? ¿Fue de bajo impacto? ¿Cómo es que cayó la persona? Todo eso es importante. Ahora, con respecto a la clínica, la triple D, ¿no? Dolor, disfunción funcional y alguna deformidad o limitación a la movilidad, ¿no? Tenemos también otros signos físicos, que es, bueno, la posición altálgica, que se sostiene el brazo o incluso trata de no moverlo porque le duele. Vemos hinchazón, vemos alguna equimosis que se puede extender hacia la parte del brazo posterior, axila o tórax. De hecho, hay un signo que se llama signo de Henneking, que lo pueden revisar si gustan, que también es un signo de posible fractura de húmero proximal, que es importante en adultos mayores, algún tipo de deformidad o crepitación, que eso implica que se puede sentir el roce óseo cuando lo mueves, ¿no? Cuando mueves el hombrito, y la idea es no tratar de hacerlo, ¿no? Pero se puede observar a simple vista el edema y se puede observar también la equimosis, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer si es que vemos de que el paciente no está tan antálgico es una evaluación neuromuscular. ¿Por qué? Porque puede esto lastimar uno de los nervios más importantes, que es el axilar, ¿no? Primero tenemos que evaluar la zona del parche en regimiento, ¿no? Que es la cara lateral del hombro. ¿Ok? Eso es importante. Y también la abducción del hombro, ¿no? Recordemos que la abducción nos va a permitirlo el deltoides. ¿Y quién lo va a iniciar? ¿Se acuerdan qué músculo?
Bueno, chicos, no se preocupen, lo revisan, ¿ok? Pero básicamente es eso lo que vamos a evaluar el día de hoy. Ahora, con evaluación vascular, recordemos que uno de los principales pulsos que tenemos que evaluar en cualquier persona, el cubital y radial, ¿no? Y también tenemos que buscar algún signo que pueda ser palidez, frialdad, ausencia de pulso, entre un llenado capilar lento también, ¿no? Y eso va a ser una indicación quirúrgica, obviamente. Si vemos de que hay un compromiso vascular, implica que puede haber necrosis y que incluso puede llegar a perder la articulación, puede llegar a perder el miembro. Entonces, por eso es importante actuar a tiempo. Ahora, las luxaciones o lesiones asociadas más frecuentes, como mencioné, es una luxación glenohumeral. Recordemos de que el húmero se inserta en la glena, que es parte del hueso de la escápula, y nos permite el movimiento del hombro, básicamente, ¿no? Tanto la glena como el rodete, que es básicamente como un tapón que está alrededor de la glena y nos permite un amplio rango de movimiento. ¿Ok? Esa es una de las importantes que tenemos que descartar ante una fractura. Lesión del manguito rotador, que es algo que también tenemos que hacer. Lesión del plexo braquial, recordemos que estamos hablando de un área axilar, entonces el plexo puede estar afectado. Y otras fracturas, ¿no? Como por ejemplo costillas o escápula, pero generalmente, como ustedes saben, las escápulas se fracturan cuando hay algún accidente con un alto impacto. Generalmente estamos hablando de un trauma intenso. ¿No? Entonces, como les mencioné, cosas que se tienen que llevar para las consultas, siempre evaluar el estado neurovascular, ver los tipos de lecciones asociadas y, bueno, un principal manejo y diagnóstico oportuno. ¿Ok? Ahora, tenemos signos y síntomas, pero ¿quién nos va a determinar si es que está fracturado o no? La radiografía. ¿Ok? Entonces, como un recordaris breve, tenemos la edad del paciente, el nivel de la actividad física, que son cosas que tenemos que tomar en cuenta para algún tipo de indicación del mecanismo de lesión, por ejemplo, que mencioné, trauma en jóvenes, caída en brazo extendido en adultos mayores, ¿no? El examen físico que vamos a evaluar todo el miembro superior. Vamos a descartar la lesión, tenemos que evaluar el cuello, por lo que mencioné de otras fracturas asociadas, y la columna, ¿no? Siempre la columna. Ahora, lo que mencioné, neurovascular. Ojo, vamos a evaluar la parte sensitiva y motora del nervio axilar, vamos a evaluar el plexo braquial, los pulsos de la muñeca, si es que hay algún tipo de luxación. Recordemos de que cuando hay alguna luxación, que es una emergencia traumatológica, puede llegar a hacer daño neurovascular. Entonces es importante descartar eso, tanto la lesión del manguito rotador y también descartar algún tipo de inflamación severa, lo del signo de Hennequin, entre otros, ¿no? Ahora, pasemos a la imagen. Básicamente, para resumir esta área, se pide generalmente una serie traumática. Urbi, ¿qué es eso? No entiendo. Eh, para los traumatólogos existen, digamos, ciertas posiciones o ciertas áreas que nos permiten evaluar, digamos, ciertas zonas del hueso afectado, ¿no? Por ejemplo, la serie traumática, primero, para diagnosticar fracturas de húmero, necesitamos como mínimo dos radiografías. Se van a tomar tres, pero basta con tener dos vistas para poder dar el diagnóstico, ¿ok? Tenemos la AP verdadera. Urpi, ¿qué es eso? Básicamente tenemos a la parte posterior del lado afectado apoyado sobre la placa y el tronco contralateral, que es este de aquí, va a rotar 30 grados, ¿ok? Que es esta imagen de aquí, que es la que conocemos clásicamente, la AP. Ahora, tenemos la transescapular o también llamada en Y, ¿no? Vista en Y. Básicamente el tronco rota al revés, 30 grados, y si se dan cuenta nos permite ver la escápula. Entonces, por eso es importante descartar algún tipo de fractura. Y es por eso de que pedimos también a veces, porque a veces la escápula se nos pasa desapercibida. Entonces, una forma de verlo es con ese tipo de fracturas, ¿no? Incluso la glena se podría ver un poco aquí, incluso también la clavícula. Entonces, por eso es importante. ¿Ok? Y por último, una vista axilar, que también es un brazo en abducción. Y como normalmente las personas que tienen esa fractura no pueden hacerlo, básicamente lo evitamos porque puede llegar incluso a desplazar la fractura. Y tenemos para esta solución una vista que se llama Belpo. Belpo básicamente es la misma imagen, pero sin necesidad de abducir excesivamente. ¿Ok? Abducción es básicamente alejar el brazo de tu cuerpo
Y si se dan cuenta, aquí está aducido y no permite tanto, digamos, la lesión de partes blandas. ¿Ok? Ahora, ¿se puede pedir tomografía? Por supuesto, lo vamos a utilizar cuando ya tenemos diagnosticada la fractura y queremos ver un trazo más tridimensional para ver el desplazamiento, entre otras cosas. ¿Ok? El grado de complejidad también es importante, porque con eso nos permite planear la cirugía. Ahora, también tenemos otras reconstrucciones que los utilizamos, por ejemplo, cuando hay afección de glena, cuando se afecta la cabeza humeral en conminuta y acorde al trazo de fractura, ¿no? Ahora, vamos a hablar del punto, diría yo, más importante de la presentación, que es la clasificación de este tipo de fracturas. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque nos va a ayudar a descifrar o nos va a ayudar a describir el patrón de la fractura y cómo es de que a partir de ese patrón podemos guiar el tratamiento del paciente. Ojo de que no es un indicativo primordial, sino es principal, porque también hay que tomar en cuenta otros factores como el nivel de actividad que realizan los pacientes, entre otras cosas, como mencioné anteriormente, ¿no? Ahora, tenemos tres clasificaciones. Primero, que seguramente ustedes ya la habrán escuchado, que es la AO, ¿no? Que es básicamente acorde al número de fragmentos y la complejidad de la fractura, ¿no? Como sabemos, utilizamos un código alfanumérico. El 1 es porque afecta el número, el segmento 1 es porque es proximal. Ahora, existe el tipo que es ABC, que lo voy a hablar ahorita, y el grupo que es 1, 2 o 3. Mientras mayor sea el número, mayor nivel de complejidad. ¿Ok? Básicamente el ABC depende de qué tan afección de la articulación está afectada. Urpi, ¿y por qué importa tanto la articulación? No lo entiendo, si estamos hablando del número. Ya, lo que pasa es de que hay principios biomecánicos al momento de tratar una fractura, ¿ok? Normalmente cuando tenemos una fractura, lo que tiende a hacer el hueso es formar callo óseo, ¿correcto? Todos estamos de acuerdo en eso. Pero, ¿qué pasa si fractura en un área donde se supone que no debería haber callo óseo, como por ejemplo una articulación, ¿no? Entonces, no va a permitir tener un rango de movimiento adecuado, ese es uno. Lo segundo es de que por tener hueso extra, se comportaría como un osteofito y es como si estuviéramos lijando este hueso. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir achicando, se va a ir achicando y va a comportarse como una artrosis. Y lo que menos queremos es eso. Entonces, respetando ese principio, necesitamos hacer una reducción absoluta, que no nos forme callo óseo en esa área. Por eso es importante tomar en cuenta el tipo de la complejidad que tiene esta fractura. Y por último, el grado o el grupo, que básicamente vemos que tiende a la conminución, ¿correcto? Mientras más conminución haya, probablemente tienda a ser mucho más compleja la cirugía. ¿Ok? Tenemos ahora la clasificación de NIR. La clasificación de NIR yo les diría que es la más importante y la que se tienen que llevar a casa porque nos va a determinar básicamente a entender al hueso como si fuera un rompecabezas y acorde al nivel de complejidad que tenga esto, nos indicaría un mejor tratamiento. Urpi, sigo sin entender. Tranquilos. Vamos a dividir el número en cuatro partes, ¿ok? Tenemos la cabeza, tenemos el troquíter, tenemos el troquín y tenemos a la diáfisis, ¿no? Si tenemos un desplazamiento de un fragmento de cualquiera de estos, es mayor a 1 centímetro o una mayor angulación de 45, se considera como un fragmento. Ok, por ejemplo, esta fractura tenemos una parte y tenemos dos partes. Ahora, ¿cómo es que determinamos que esto es una parte? ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento mayor a 10 milímetros o 1 centímetro y hay una angulación o una angulación de 45. ¿Me dejo entender? Porque si esto estuviera incluso un poquito más pegado, no lo consideraríamos. ¿Ok? Más o menos ese es un poquito de, digamos, la lógica que tenemos con esta parte. Más o menos, ¿me estoy dejando entender? Reaccionen. Sí, ¿vamos bien? Eso. Muy bien, chicos. Ya. Excelente. Esta quizás es la parte más complicada de digerir. Yo les aconsejaría que se tomen un tiempito para revisarlo, quizás aparte, porque a partir de esto va a ser mucho más digerible poder ver las fracturas y poder determinar un manejo. ¿Ok? Entonces, dependiendo del número de partes que estén afectadas,
vamos a considerar primero si es catalogado como un fragmento o no. Por ejemplo, aquí tenemos una, dos, tres y cuatro partes, ¿no? Entonces, por eso lo evaluamos. Ahora, ¿hay alguna excepción? Sí. Por ejemplo, como el troquíter, el trocánter mayor o troquíter, como ustedes lo recuerden, es un hueso que está jalado por tres músculos, ¿correcto? Y como es mayor, tiene un tema especial. Entonces, por ser jalado por tres músculos, implicaría de que basta con que tenga un menor grado de desplazamiento para considerarlo un fragmento. Entonces, en vez de considerarlo como 10 milímetros, lo consideramos como 5. Es la excepción porque es un mayor. Esa es mi mnemotecnia. ¿Ok? Y como les he mencionado, existen uno, 2, 3, 4 partes, ¿verdad? Una, 2, 3, 4. No podemos discutir eso. ¿Ok? Pero Urpi, tú has puesto un quinto fragmento. Ya. Lo que pasa es de que al momento de NIR hacer la clasificación, solo se basó en las imágenes radiográficas. Recordemos de que esto es desde hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando salió la tomografía, se evaluó de que existe algo que se llama cálcar. Urpi, ¿qué es el cálcar? El cálcar es un fragmento que está básicamente en la región inferomedial de la cabeza. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante? Porque contiene parte de la irrigación residual de la cabeza. Entonces, Urpi, ¿por qué tan importante es este tema si sabemos de que está irrigando la parte? O sea, ¿tiende a la necrosis? Sí. Y también cumple una función demasiado importante. Implica que la cabeza no se vaya para varo, ¿ok? Como vemos esto de aquí. Esto es lo que lo evita. Entonces, si es un fragmento demasiado importante, ¿lo tomamos como uno? Sí, por supuesto. Esto lo va a determinar, de hecho, la tomografía. Como se puede observar, estamos viendo la superficie articular que ya lo están considerando incluso, entre otras cosas. Pero como les comenté, NIR solo lo toma en cuatro partes y esto es lo más importante que se tiene que llevar a casa. Mientras más fragmentado esté tu fractura, probablemente tenga mayor indicación quirúrgica. Eso es lo que se tienen que llevar a casita. ¿Ok? Urpi, y esta última clasificación no la entiendo. Ya. Esta clasificación es la clasificación LEGO. Es un poco complicada de entender, pero básicamente implica de que es LEGO porque cada, digamos, parte de lo que explica anteriormente se comporta como un bloque que se puede separar entre sí. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Básicamente para conocer cómo es que se comporta la fractura y ver si es que esta cabeza humeral va a ir bien con la irrigación o no. Entonces, Urpi, sigo sin entender. No se preocupen, es incluso algo complicado de explicar, incluso los traumatólogos no lo utilizan tanto. Básicamente solo lo usan para ver como que la morfología de la fractura, que es lo más importante para ellos, pero incluso sin utilizar como tal la clasificación, basta con que usen la de NIR y vean cómo es que se comporta el trazo. Entonces, NIR básicamente describe por fragmentos, en cambio el Lego describe los patrones anatómicos que presenta esta fractura y el nivel de complejidad. Ahora, Urpi, ¿cómo sabemos si a pesar de que se fractura en varias partes, va a ir bien con el tratamiento que le demos? Existen los criterios de Hertel. Los criterios de Hertel, como les mencioné, nos indica si es que el tratamiento que le voy a dar me permite determinar si mi cabeza humeral va a seguir viva o tiende a la necrosis. Entonces, básicamente nos dice, oye, esta fractura, ¿necesita operarse o necesitamos sí o sí reconstruir esto bien? ¿Me dejo entender? Vamos a ver que tenemos tres criterios, ¿ok? De los cuales basta con que uno esté para decir, ok, esta cabeza va a ir mal, mejor hay que proponer otra alternativa de tratamiento, ¿ok? El primero es de que haya una extensión a metáfisis menor de 8 milímetros, ¿ok? Básicamente, ¿por qué menor? Porque va a ser la cantidad de metáfisis que va a permitir estar unida a esta cabeza, ¿ok? Tenemos la segunda, que es la disrupción de la bisagra medial, que es lo que les mostré al inicio en posición anatómica, mayor de 2 milímetros, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque va a ser el puente entre óseo y periósteo,
que va a conectar tanto la cabeza como la diáfisis. ¿Ok? Y eso es importante porque si no hay una bisagra, no hay una adecuada posición anatómica y tiende a ir mal. Y por último, una fractura del cuello anatómico. URPI. ¿Por qué es importante esto? Porque justo si es que esta línea pasa por debajo de esto, puede afectar la superficie articular y como recordamos, se comportaría como un quinto fragmento, ¿no? Entonces por eso tiende a ir mal. Incluso, como les mencioné, es importante porque puede seccionar vasos, muy aparte de esto, aísla la cabeza y definitivamente afecta la perfusión. Entonces, es por eso de que a pesar de que quizás no se pueda ver una fractura, estos criterios se determinan cómo es que se va a comportar después de la cirugía o cómo es que podría ir esta cirugía, ¿no? Ahora, la indicación quirúrgica, no se compliquen, básicamente, conservador es que si no hay desplazamiento, si es que no afecta parte blanda, probablemente, incluso podría ir bien si es que hay algún tipo de impactación, incluso el grado funcional de la persona, ¿no? Por ejemplo, una abuelita de 92 que está postrada en su cama probablemente se consolide por el riesgo quirúrgico que pueda tener. No hay alto grado de impacto en la persona, en cambio, si fuera una persona joven, probablemente tendamos a ir a un manejo más agresivo como la cirugía. ¿No? Como les mencioné, va a depender de muchísimas cosas, no tienen que saberlas por el momento. Básicamente, lo que nos importa en este momento es diagnosticar. Y por último, cuando es de que nosotros sí o sí decimos reducción y estabilización, como les mencioné, fragmentos, desplazamiento, que haya algún head split, que haya alguna lesión neurovascular, alguna fractura inestable o abierta, ¿ok? Un hombro flotante, politraumatizados y fracturas o luxofracturas que no son reducibles, ¿ok? Ahora, quizás la parte que quizás muchos no han visto, la cirugía. Básicamente, al paciente lo colocan en una posición en silla de playa o beach position. Lo sientan, limpiamos el área quirúrgica de la zona de fractura hacia afuera, ¿ok? Normalmente existen como unas braceras que se colocan en esta zona. Tenemos a los cirujanos que se colocan en esta posición cercana al área afectada y tenemos al instrumentista, ¿no? Y normalmente hay una persona que está en esta zona que recibe las indicaciones de los cirujanos para hacer movimientos con el brazo mientras van operando. Existen diferentes abordajes. Un abordaje es la incisión donde se realiza la cirugía. Tenemos dos, principalmente el delto pectoral, que es el gold standard, que lo suelen utilizar la mayoría de cirujanos, y tenemos el transdeltoideo. Delto pectoral implica que estamos haciendo un jale del deltoides y un jale del pectoral mayor. ¿Ok? Como se puede ver, estamos jalando parte venosa, estamos llevándonos, ¿qué cosa? La vena cefálica, ¿correcto? Abrimos, vemos la incisión, vemos la fascia, vamos deslizando, vamos cortando y principalmente utilizamos este abordaje, ¿por qué? Porque tiende, como les comenté, evitamos al nervio axilar, que está mucho más eh, lateralizado, entonces es por eso de que nosotros utilizamos preferentemente este, ¿ok? Ahora, el transdeltoideo también lo podríamos utilizar siempre y cuando tengamos, por ejemplo, a una persona musculosa, entre otros factores, ¿no? De hecho, no es importante que ustedes sepan por este momento cómo es el abordaje, pero lo que sí tienen que saber es de que ya mencionamos las indicaciones quirúrgicas, cuándo es que se opera o no, y definitivamente con qué iría mejor, ¿no? Con una prótesis reversa o con quizás algún tipo de osteosíntesis, ¿no? Ahora, como les mencioné, la principal ventaja es de que para el delto pectoral nos permite hacer RAFI, nos permite hacer artroplastías. En cambio, el transdeltoideo lo utilizamos generalmente cuando podemos usar un clavo, ¿ok? Porque recordemos de que el clavo nos permite mejor, digamos, uso en fracturas de diáfisis. Cuando hay fracturas de troquíter, recordemos de que necesitamos visualizar y el troquíter está más lateralizado, entonces por eso lo evitamos. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Más que nada es por la lesión del nervio axilar, así que no se preocupen. Ahora,
Puntos de referencia anatómicos, como les mencioné, transdeltoideo, el axilar. La referencia anatómica del delto pectoral es el tendón de la porción larga del bíceps. Como se puede ver aquí, tenemos a la corredera bicipital, que no se puede muy bien ver aquí, más está en la parte de anatomía, pero este es nuestro punto de referencia al momento de diseccionar, ¿no? Ahora, mencionar artroplastía reversa, ¿no? ¿Cuándo es que nosotros utilizamos artropatía reversa? Cuando tenemos un NIR demasiado grave y sabemos de que esa cabeza va a ir súper fatal. Tenemos el Total Shoulder Arthroplasty, que es básicamente una artroplastía normal, y tenemos la reversa. ¿Por qué reversa? Porque sabemos de que la glenoesfera, que es digamos, nuestra nueva cabeza del húmero, está en la posición anatómica de la cabeza y digamos que la metaglena, que es esto de aquí, que es, digamos, nuestra nueva glena, cumple la función de ambos, ¿no? Ahora, en la artroplastia reversa ocurre lo contrario. La cabeza, que es la glenosfera, va directo a la cavidad de la glena y la metaglena va al revés, no va a la cabeza del húmero. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros colocamos generalmente al revés, básicamente porque el deltoide nos permite reemplazar la movilidad del hombro, ¿no? Entonces, esto va a permitir compensar o resolver la función del manguito rotador. Y es por esa razón también de que también cortamos a veces el tendón largo del bíceps, ¿no? Si gustan lo pueden revisar. Hay algunos doctores que lo cortan, otros que por temas de visibilidad no lo hacen, pero eh, si ven el porcentaje, generalmente no pasa del 30% con la movilidad del brazo y el hombro. Entonces, hay músculos compensadores, es por esa razón de que se cortan a veces, y principalmente eso, ¿no? Ahora, con los cuidados post cirugía, tenemos una rehabilitación de básicamente mayor a 10 semanas, tienden a ser muchos meses. Recordemos de que el hombro es una articulación bastante móvil, entonces hay que tener bastante cuidado con la rehabilitación y todo ello. Ok, generalmente durante las primeras 6 semanas, ejercicios en péndulo, básicamente le decimos a la persona que cargue peso sobre 90 grados y que haga movimientos circulares, ¿no? Luego tenemos movimientos pasivos de la locomoción, normalmente lo que la persona pueda tolerar, evitar ejercicios de alto impacto por 6 semanas, luego una revisión ortopédica, luego se va a hacer la terapia y acorde a eso vamos viendo cómo es que tolera la fuerza, ¿no? Bueno, complicaciones que puede haber que puedan afectar los tornillos a la articulación. No recordemos de que es, bueno, básicamente un error técnico, tiende a la necrosis, puede llegar incluso a ser un colapso secundario. Otras cosas que pueden afectar, que la reducción no sea buena, que haya una consolidación en varo por el efecto del quinto fragmento, necrosis vascular, rigidez, que el implante falle, porque el implante que falla normalmente tiende a luxarse dentro del periodo de rehabilitación, incluso infectarse, como sabemos, una complicación que siempre la vamos a tener frecuentemente. Y eso sería todo por mi parte. Creo que es un tema bastante interesante, es algo que posiblemente lo lleguen a ver en algún momento en su práctica clínica si es que lleguen a ser traumatólogos o traumatólogas. Es algo que sí probablemente vean en su emergencia y que sí es importante diagnosticar. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que les pueda apoyar en este momento, y si no, siéntanse libres de escribirme a mi correo institucional por cualquier duda o consulta que tengan. Y eso sería todo por mi parte. Sí, chicos, más bien para dejar aclarar algunos detalles. Por ejemplo, Urpi estuvo mencionando que las fracturas de este tipo se dan bastante en adultos mayores por la forma en que caen, pero también buscamos este tema, más allá de que es de trauma y el grupo que organiza la campaña es de traumatología, va a haber doctores, bueno, especializándose en geriatría, medicina interna, por la población objetivo, que es principalmente de adultos mayores y también de adultos alrededor de 40 años que son parte de una cuadrilla. O sea, ellos cargan
al Señor de los Milagros. Es por eso que se han seleccionado ciertos temas y ya el último día vamos a tener una reunión con el doctor para distribuirles los roles y explicarles más a detalle cómo se va a dar ese día. Probablemente estén dos grupos de unas 4 horas cada grupo para que puedan ir rotando. Y gracias por su participación. Voy a pasarles el post-test más bien por el grupo y eso sería todo por ahora. Hasta luego, Urpi y chicos. Chao chicos, cuídense, que tengan un bonito fin de semana. Y nada, si tienen una duda, consulta, tienen mi número en el grupo y también tienen mi correo institucional para cualquier duda que les pueda ayudar. Cuídense.